Hola, buenos días. Estamos nuevamente con ustedes para continuar con las clases de aerodinámica básica. Ahora vamos a pasar a la clase número 5 y previamente vamos a hacer un repaso de la 4 en la que hubo algunas dificultades en obtener las figuras. Así que vamos a hacer un repasito fundamentalmente sobre cómo lo que es capa límite, que ya en paso comenzamos a ver. La capa límite, habíamos dicho que es una capa muy fina, muy delgada, de unos pocos centímetros, que pasa sobre la superficie superior e inferior del ala, y donde realmente se produce la fuerza de sustentación. Eso es la capa límite. Ahora vamos a repasar también qué pasa con esa capa límite a medida que nosotros aumentamos el ángulo de ataque. Habíamos dicho entonces que ángulo de ataque es el ángulo formado por la cuerda aerodinámica media y la dirección del viento relativo. ¿Qué ocurre a medida que aumentamos el ángulo de ataque? Aumenta el coeficiente de sustentación. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad del aire que pasa en Electra 2. Pero si seguimos aumentando el ángulo de ataque, llega a un punto que esa capa límite empieza a perder velocidad y se vuelve, en principio, pasa de ser laminar porque se mantiene como una lámina estable, pasa a ser, cuando comienza a disminuir su energía, su velocidad, pasa a ser turbulenta. Y si seguimos aumentando el ángulo de ataque, empiezan a producirse desprendimientos en la parte, comenzando por el borde de fuga del ala, y si seguimos aumentando el ángulo de ataque, esa turbulencia, ese desprendimiento, se va corriendo hacia el ángulo, hacia el borde de ataque. Vamos a ver ahora repasar cómo actuaba. ¿Qué pasa con el coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque? Coeficiente de sustentación que es fundamental, el coeficiente que produce, multiplicado por la velocidad y la superficie, producen la sustentación del ala. Entonces, repasamos lo que es, cómo actúa un coeficiente de sustentación en un perfil asimétrico en función del ángulo de ataque. Cuando el ángulo de ataque es 0, ya el perfil asimétrico, en este caso, produce coeficiente de sustentación. ¿Por qué? Por la forma que tiene, porque la parte superior o sea, Electra 2, ya tiene una convexidad superior a la inferior. Entonces, a medida que aumenta el ángulo de ataque, aumenta el coeficiente de sustentación. Y llega a un punto donde se produce el desprendimiento que decíamos al aumentar el ángulo de ataque, al llamado ángulo de ataque crítico, donde el ala entra en pérdida. Ahora vemos el comportamiento de distintos perfiles. Repasamos, ya lo habíamos visto. Comportamiento de distintos perfiles en cuanto al comportamiento del coeficiente, el desempeño del coeficiente de sustentación o crecimiento o disminución en función del ángulo de ataque. Dijimos perfil simétrico de poco espesor, con ángulo de ataque 0, el coeficiente de sustentación va a ser 0. ¿Por qué? Porque ambas caras
son iguales a ambas caras del perfil alar. Al aumentar el espesor, aumenta el coeficiente de sustentación con respecto a un perfil simétrico de poco espesor. ¿Por qué? Porque dijimos que el estrangulamiento que produce la parte superior del ala vectra 2 es mayor respecto del perfil de poco espesor. Ya el asimétrico lo habíamos visto, con ángulo de ataque 0, ya está produciendo coeficientes de sustentación, y todos estos perfiles tienen un punto de ángulo de ataque crítico, que es donde el ala entra en pérdida. Hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la actuación de la aeronave en vuelo. En este caso es la figura de un planeador y fundamentalmente cuáles son las fuerzas que actúan sobre una aeronave. Son 4. El peso, la sustentación, que tiene que ser igual y opuesta al peso. Recuerden esto, la sustentación tiene que ser igual y opuesta al peso. Eso tenemos que considerarlo y saberlo siempre cuando vamos a hacer el estudio de la actuación de una aeronave en vuelo. Si bien esto es un planeador, podemos considerar que tiene un motor. Podría ser una aeronave, usamos este dibujo, pero podría ser una aeronave con tracción a hélice o una turbina, un reactor. La otra fuerza es la resistencia, y opuesta y en sentido contrario, o sea, en sentido contrario y de igual valor, la tracción o el empuje. Ustedes dirán, ¿en qué momento ocurre esto? La aeronave despega, llega a nivel de crucero, se acelera hasta la velocidad de crucero a mantener, reduce potencia o reduce empuje para mantener esa velocidad y para mantener altura. Esta es la condición de una aeronave volando en estado de equilibrio, es decir, con todas las fuerzas compensadas. La aeronave mantiene la velocidad y mantiene la altura. Y en ese punto, la sustentación va a ser igual, de igual fuerza y opuesta totalmente al peso. Y la tracción o empuje tiene que ser igual y opuesta a la resistencia de drag que produce la aeronave en vuelo. ¿Qué va a ocurrir durante el vuelo? A medida que consuma combustible una aeronave que tenga un motor, va a ir disminuyendo el peso. Si va disminuyendo el peso, por consiguiente va a disminuir, va a ser necesario para poder mantener la altura, va disminuyendo la sustentación, lift. ¿Qué va a ocurrir? Al disminuir el peso también seguramente va a disminuir la resistencia, pero fundamentalmente lo que tenemos que ver es que ¿qué va a ocurrir al disminuir la sustentación? Nosotros podemos hacer dos cosas, podríamos hacer dos cosas para mantener el valor de la sustentación igual al peso, es disminuir la velocidad o disminuir el coeficiente de sustentación. De la fórmula de la sustentación tenemos los factores que son el coeficiente de sustentación, velocidad, y la superficie que nosotros no la podemos modificar. Entonces, lo que ocurre normalmente es que como norma se mantiene la velocidad
Por consiguiente, al disminuir la sustentación, al disminuir el peso y por consiguiente disminuir la sustentación, lo que vamos a hacer es disminuir el coeficiente de sustentación. ¿Y cómo obtenemos eso? Ya lo sabemos. Para disminuir el coeficiente de sustentación tenemos que disminuir el ángulo de ataque. Eso es lo que ocurre y eso tienen que saberlo y tener en cuenta siempre para estudiar la actuación de un avión, una aeronave en vuelo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre una aeronave en vuelo? Obviamente, al disminuir el coeficiente de sustentación, también va a disminuir, o el ángulo de ataque va a disminuir la resistencia. En la próxima clase lo que vamos a hacer, vamos a ver una de las 3 resistencias que actúan sobre el avión. Hay 2 fundamentales que nosotros debemos conocerlas, que son básicas. La próxima clase lo que vamos a hacer, vamos a ver lo que es la resistencia inducida. Entonces, repetimos, la aeronave despega, asciende, llega a la altura de crucero, reduce empuje o potencia para mantener la velocidad establecida de mayor alcance. Esa velocidad la vamos a estudiar más adelante, la velocidad con la que obtenemos el mayor alcance. Y la aeronave pasa a volar en estado de equilibrio, es decir, no se acelera ni se decelera, donde estas fuerzas mantienen la aeronave en estado de equilibrio. Sustentación igual al peso, empuje igual a la resistencia. Entonces, con esto terminamos la clase número 5, que le hicimos cortito, y de paso repasamos un poco la número 4, donde hubieron algunas dificultades para obtener algunos gráficos. Bueno, después continuamos con la clase 6 y vamos a ver lo que es la resistencia inducida, que es muy importante que la sepan. Muchas gracias.